Introducción al hidrógeno verde. Un ensayo de Rafael Torres M. y Nicolás García G. Resumen: el cambio climático en curso, provocado especialmente por la actividad humana industrial, ha forzado a la humanidad a desarrollar energías que no liberen gases de efecto invernadero. La mejor respuesta hasta ahora es el uso de hidrógeno verde. El contenido energético del hidrógeno permite que, al reaccionar con el oxígeno en una violenta combustión, alcance temperaturas de hasta 1500 grados Celsius y produzca solo agua. Lo ideal entonces es utilizar energías limpias para separar el hidrógeno del agua, envasarlo y llevarlo a sus puntos de uso, donde, cerrando el ciclo, producirá otra vez energía y agua. Las energías limpias las producen los recursos naturales renovables, cuya energía la toman del sol o de la energía cinética de corrientes de agua, mareas o aire. Es un ciclo abierto, pero virtuoso, porque la fuente de toda esa energía es el sol, que en escala humana es eterno. La tecnología extractiva de hidrógeno más limpia es la electrólisis del agua, que electricidad mediante la tecnología extractiva del hidrógeno más limpia es la electrólisis del agua, que electricidad mediante separa los átomos de hidrógeno y oxígeno del agua. Desde luego, se necesitan otras tecnologías para almacenar y transportar el hidrógeno. Dichas tecnologías ya existen y lo que queda por resolver son los problemas de escala y costos. La escala de producción, con el advenimiento de los vehículos aéreos, acuáticos y terrestres, y el reemplazo de los combustibles fósiles por electricidad a escala planetaria, requiere masivas inversiones en generadoras limpias, líneas de transmisión, almacenamiento, distribución, etc. Por otra parte, los costos de producción deben reducirse aproximadamente entre 3 y 5 veces, y las inversiones para desarrollar el mercado global de hidrógeno, según una estimación de la Unión Europea, serán del orden de unos 560.000 millones. Por su parte, China estima un parque de vehículos eléctricos que demandará 155.000 millones hacia el año 2025. Australia invertirá 214 millones para acelerar el desarrollo de 4 centros de hidrógeno con 26 gigawatts de capacidad. Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, por su parte, hacen fuertes inversiones en el desarrollo de la infraestructura. Además, es necesario consignar que en Holanda, Royal Dutch Shell lidera un consorcio involucrado en un proyecto para producir
hasta 10 gigabytes de hidrógeno verde hacia 2040. La alemana RUAH, junto con otras 26 compañías, planea establecer unidades de electrólisis en el Mar del Norte con capacidad de 10 gigawatts hacia 2035. Y Airbus SR Europa está trabajando en diseños para aviones impulsados por hidrógeno. Finalmente, la inclusión del hidrógeno verde ha proporcionado un gran impulso al pronóstico de demanda del segmento no regulado de Chile, que según una estimación anterior, sin incluir el combustible, se esperaba que fuera de 67.900 gigavatios horas en 2040. Ahora, en cambio, se espera que el segmento consuma 94.500 gigavatios horas en ese año, un aumento del 40%. Contexto. Este documento es un análisis especializado sujeto a los criterios de validez, confiabilidad, neutralidad y pertinencia que orientan la labor de asesoría técnica parlamentaria en el apoyo al debate legislativo. El tema y el contenido del mismo responden a los criterios y plazos acordados previamente por el requiriente. El hidrógeno es el primer elemento que se formó después del Big Bang. Es el más simple, liviano y antiguo. En el dominio de la energía, el hidrógeno es la nueva estrella ascendente. En sus variedades gris, azul o verde, cada una menos contaminante que la anterior, parecen abrir un futuro de energías limpias para el planeta. Las expectativas son altas y los desafíos múltiples. ¿Por qué ahora, no antes? Simplemente porque extraerlo de sus compuestos no es fácil, así como su contenido energético liberado durante su combustión es alto, así su separación de los compuestos donde normalmente se encuentra requiere mucha energía que la coyuntura actual requiere que sea limpia, es decir, que no produzca gases de efecto invernadero. Las tecnologías basadas en recursos naturales renovables han permitido la generación de energías limpias que facilitan la extracción del hidrógeno de sus compuestos, especialmente del agua. Introducción. Este informe responde a una solicitud parlamentaria. En su elaboración se ha consultado literatura especializada sobre el hidrógeno y sus usos en la producción de energía eléctrica con una huella de carbono nula. Las traducciones son del autor. ¿Por qué el hidrógeno? La respuesta es simple. Combustiona, alcanza altas temperaturas, hasta
2127 grados Celsius, temperatura que otras fuentes de energía no alcanzan, y es de combustión limpia, es decir, no produce CO2 ni otros gases de efecto invernadero, sino solo calor y vapor de agua. Por otra parte, los paneles solares y las turbinas eólicas han demostrado ser importantes factores en la multifacética solución propuesta para postergar el punto de inflexión en la tasa de aumento de la temperatura global producto de la transición climática. Sin embargo, a pesar de ello, actividades como la fabricación de acero, por ejemplo, requieren temperaturas más altas que las alcanzadas por los hornos eléctricos tradicionales. Dado lo anterior, los planes para atenuar el cambio climático ahora prevén un importante rol para el hidrógeno en la reducción de las emisiones industriales y para alimentar automóviles, camiones, barcos y aún aeronaves. La combustión del llamado hidrógeno verde es esencialmente libre de emisiones, pero cumplir con los ambiciosos planes que se están haciendo requiere construir una industria gigante, casi desde cero. ¿Cómo se produce? Para satisfacer un criterio cero emisiones, el proceso más limpio para producir hidrógeno es la electrólisis, un proceso que envía una corriente eléctrica a través del agua en un dispositivo conocido como electrolizador, donde se separan los átomos de hidrógeno y oxígeno. Si la electricidad utilizada para hacer funcionar el electrolizador proviene de fuentes renovables, es decir, libre de emisiones de Hey, entonces el hidrógeno producido es rotulado hidrógeno verde. Posteriormente, en las pilas de combustible, el proceso se invierte. El hidrógeno se mezcla con oxígeno para producir solamente agua y electricidad. ¿Existen otras tecnologías para la producción de hidrógeno? En la actualidad, la mayor parte del hidrógeno utilizado como combustible se deriva separándolo de las moléculas de gas natural, pero eso requiere una buena cantidad de energía y también produce dióxido de carbono, lo que lleva a algunos a llamar a esto hidrógeno gris, en contraste con el verde. Hidrógeno azul es el nombre utilizado si el dióxido de carbono producido es capturado o almacenado. Se encuentra como un combustible de bajas emisiones. Producción de hidrógeno gris, azul y púrpura. La producción de hidrógeno gris por reformado con vapor funciona preferentemente sobre hidrocarburos ligeros, es decir, con puntos de ebullición inferiores a 200 grados Celsius, que deben ser limpiados de toda impureza, azufre, arsénico, halógenos, entre otros, antes de su procesamiento. La carga utilizada puede ser gas natural, metano o gas licuado de petróleo. Básicamente, el proceso consiste en la exposición de la carga a vapor de agua
a alta temperatura y a una presión moderada. Como resultado de la reacción química, se obtiene fundamentalmente hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono y otros compuestos. Estas reacciones ocurren generalmente a temperaturas comprendidas entre los 800 y 1950 grados Celsius, con presiones entre 1.5 a 3 MPa. La producción de hidrógeno azul es igual, pero con captura de CO2. ¿Qué obstáculos enfrenta el hidrógeno verde? No pocos. Según ADM, Alliance de la Transition Ecologic, el factor de conversión de la cadena de potencia a hidrógeno a potencia es aún bajo. Un factor de conversión 25% a 35% dependiendo de los supuestos. Conviene aclarar qué factor de conversión de 25% significa para obtener hidrógeno verde que contenga una cierta cantidad de energía, que debe utilizar una cantidad de energía 4 veces mayor que la energía contenida en el hidrógeno verde producido. Es decir, la energía obtenida como hidrógeno verde es solo una cuarta parte de la energía invertida en su síntesis. Por otra parte, un análisis de Bloomberg, el precio actual de producción de hidrógeno verde está entre $2.5 y 4.5 por kilogramo, precio que tendría que caer bajo $1 por kilogramo para ser competitivo con el hidrógeno producido desde combustibles fósiles. BNEF proyecta que ese nivel se alcanzará hacia 2030, siempre y cuando se experimente una vasta expansión de la capacidad de los electrizadores y un gran aumento en la generación de electricidad, en una etapa en que los generadores y las redes del mundo se esforzarán para satisfacer la demanda de vehículos electrificados. Además, siendo el gas más ligero del universo, el hidrógeno debe comprimirse y mezclarse con gas natural para enviarlo a través de una tubería o enfriarse a un estado líquido para ser transportado por barco, lo que aumenta sus costos en comparación con el gas natural. ¿Quiénes lideran la carrera por el hidrógeno verde? La Unión Europea ha hecho del hidrógeno verde un componente central de su plan Green Deal, previendo hasta 470 mil millones de euros, 560 mil millones de dólares en inversiones públicas y privadas para 2050, con el objetivo de poner en marcha un mercado global de hidrógeno. Además, se ha fijado un ambicioso objetivo: la construcción de electrolizadores capaz de convertir 40 gigavatios de electricidad renovable en hidrógeno verde para 2030.
Alemania ha declarado que hacia el 2045 el hidrógeno verde desempeñará un papel central en la transformación de la base industrial del país en una actividad cero emisiones. ¿Qué se hace en otros lugares? El objetivo de China es tener 1 millón de vehículos propulsados por pilas de combustible de hidrógeno en sus carreteras para fines de 2030. El valor de su producción de hidrógeno podría alcanzar 1 billón de yuanes, según la Alianza del Hidrógeno de China. Australia invertirá 214 millones para acelerar el desarrollo de 4 centros de hidrógeno con 26 gigavatios de capacidad. Japón, donde Toyota Motor Corporation ha invertido fuertemente en tecnología de celdas de combustible, es el líder mundial en estaciones de reabastecimiento de hidrógeno, mientras que Corea del Sur está construyendo abastecimiento de combustible y otra infraestructura en 6 ciudades donde espera hacer del hidrógeno la principal fuente de energía para 2025. Por su parte, Estados Unidos de Norteamérica tenía hacia 2019 6.500 autos eléctricos de pila de combustible, operando la flota más grande del mundo. La administración de Joe Biden se ha fijado el objetivo de reducir en un 80% el costo de hidrógeno renovable para 2030. Los grupos de la industria, incluidas algunas compañías de combustible fósiles, están presionando por créditos fiscales para la producción de hidrógeno y por subsidios para convertir los gasoductos de gas natural para transportar hidrógeno. ¿Qué hace el mundo de los negocios? La mayoría de las compañías energéticas del mundo y los grandes grupos industriales están involucrados en el hidrógeno de alguna manera. La Royal Dutch Shell lidera un consorcio involucrado en un proyecto para producir hasta 10 gigavatios de hidrógeno verde hacia 2040. La alemana RWE, junto con otras 26 compañías, planea establecer unidades de electrólisis en el Mar del Norte con capacidad de 10 gigabytes hacia 2035. Airbus SE de Europa está trabajando en diseños para aviones impulsados por hidrógeno. Expectativas para Chile. Hace un año atrás, el informe Climate Scope de Bloomberg New Energy Finance posicionó a Chile como el más atractivo del mundo para el desarrollo de energías limpias dentro de 108 países emergentes, además de 29 países desarrollados. Para aquello, Climate Scopes consideró la idoneidad de los países para la inversión y el despliegue de energía limpia. Junto a esto, y tomando en consideración los atributos que presenta el país, coincidentemente, la Agencia Internacional de Energía, IEA, planteó que por las favorables condiciones naturales para producción de energías renovables, Chile podría producir el hidrógeno verde más competitivo del planeta y a gran escala. Climatescope 2021 posicionó a Chile en la 5ª posición entre los países emergentes y en el número 26 en el ranking global.
En términos de inversiones para el desarrollo de energías limpias durante el 2020, Chile figura entre los 15 países que dan cuenta de un 88% de la inversión global, desde con 5.000 millones en energía eólica y solar. Aquí hacemos una pausa. Mira, la patilla te la dejé encima de la mesa.